Bueno, vamos a comenzar la clase. Esperemos que su compañero ingrese en el transcurso de la misma. Bueno, primero quería saber si usted no he revisado el aula virtual, si ya hizo el deber que tenía que hacer. Doctora, una pregunta. A mí en notas me salen 2 ceros. Bueno, tengo que ver porque yo quise subir las notas de ustedes, pero parece que en ese momento el sistema no funcionaba. Entonces Entonces era por eso, porque no lo sé. dejé ahí, seguramente es por eso. Ustedes no, pues tienen buena nota. Sí, Entonces no ya se subimos preocupe, también yo el nivel. este fin de semana me voy a poner al día de todas las calificaciones del aula y ahí voy a revisar bien. Listo, doctora. O sea, ya tiene subido su tarea también, ¿verdad? Claro, el resumen del cuento. Sí, Sí, doctora. muy bien. De acuerdo, entonces mire, ya con eso, con esa tarea ya se termina la unidad 1 que es la diversidad cultural del Ecuador y comienza medicina alternativa, complementaria y tradicional. Que eso, ustedes tienen que hacer una actividad que es una exposición y ya con eso terminamos la primera, diremos el primer parcial. Yo les mandaré los documentos que son los que se van a utilizar para el examen. Y bueno, ahí yo ya les avisaré porque estamos muy, muy adelantados porque se ha ido rápidamente, ¿no? Entonces apenas la otra semana ustedes harían la exposición y ya yo creo que ya no tienen que hacer nada más hasta el examen. Ah, ya entonces. Listo, doctora. Bueno, entonces para que ustedes puedan hacer las exposiciones con con un contexto bien definido, pues yo les quiero hoy día dar una presentación de medicina alternativa complementaria y también algo de medicina tradicional. Yo quisiera, bueno, después de esto yo quisiera saber, porque como son ustedes dos, nada más, uno tendría que hacer medicina tradicional ecuatoriana y otro tendría que hacer medicina alternativa y complementaria. Bueno, las dos son largas, porque hay mucha información, pero no sé, lo que ustedes quieran, usted puede escoger porque usted es más fiel, más puntual, si usted quiere, usted puede escoger cualquiera de las dos. La del Ecuador. La tradicional. Sí, la tradicional. Ok, bueno, entonces vamos a... Me da mucha pena que no esté aquí el compañero, pero vamos a comenzar. O comencemos por la tradicional, que es la que usted va a hacer, ¿verdad? Sí, por favor. Ok, para darle un poco más de tiempo porque él tiene que hacer la otra presentación. Bueno, esto es una presentación del Ministerio de Salud Pública. Como ustedes saben, el Ministerio tiene una dirección intercultural, entonces da capacitaciones incluso a los funcionarios para que tengan esa interculturalidad y que respeten a las tradiciones y los distintos pueblos y nacionalidades. Entonces, esto es una presentación del ministerio. Bueno, dice que la medicina ancestral es la aprendida por el ser humano mediante su relación respetuosa y comunicación ritual con los demás seres del mundo. Su aprendizaje e iniciación se efectúa cuando un ser de la naturaleza, mineral, vegetal o animal, como que le habla, le revela los secretos del poder sanador a ese chamán, a ese yacha, y le transmite todo ese conocimiento. Los espíritus de las montañas, plantas, minerales, animales, arcoíris, cascadas, rayos, lagunas, astros, etc., se aparecen al iniciado en forma visible para transmitir su poder sanador, brindándole su guía espiritual permanente. Bueno, aquí ya tenemos algo
muy importante, que es cómo está ligada la medicina ancestral a la cosmovisión y espiritualidad del ser humano, ¿no? Sobre todo de estas culturas que son culturas milenarias, ¿no? Entonces, claro que han aprendido una serie de prácticas, diríamos, de hierbas, de rituales, que pueden servir para mejorar ciertas dolencias, pero todo está relacionado con su religiosidad. Usted sabe también que la religión de la mayoría de los pueblos indígenas es el animismo. Animismo es darle, diríamos, un poder espiritual a seres de la naturaleza, como aquí dice, pues arcoíris, animales, minerales, plantas, astros, etcétera, ¿no? Entonces, y que el mediador de todo esto, pues es ese chamán, ese sanador, que es el que habla con los espíritus y logra la sanación a través de ellos. Entonces, estos hombres y mujeres de sabiduría, las comunidades, los pacientes y la funcionalidad de las curaciones y sanaciones conforman lo que hoy denominamos el sistema de medicina ancestral tradicional. O sea, todo ese conjunto, ¿no? Obviamente, pues hay los pueblos quichuas de la sierra tienen sus propios rituales, los pueblos de la Amazonía también, los afrodescendientes, los montubios, o sea, pero tienen cosas en común, que es esa relación de esa medicina con toda la cosmovisión, la manera de ver el mundo de esas culturas. Aquí dice que los hombres y mujeres de sabiduría tienen denominativos propios que describen los roles, sapiencia, poderes y capacidades para curar y sanar el cuerpo. Bueno, como hay muchas nacionalidades, aquí hay, qué sé yo, el más conocido es el Yachá, que es del pueblo quichua. El Bancún, del quichua amazónico, Natén del Achuar, Huizín del Chuar, bueno, hay algunos, Shimano del Zápara, bueno, son algunos nombres, denominaciones que se le da a los curanderos, a los chamanes, a las personas de sabiduría que se encargan de sanar a los pobladores y a la misma comunidad, porque hacen incluso rituales para mejorar la comunidad. La medicina de las nacionalidades y pueblos indígenas, afrodescendiente y montubio es ancestral tradicional porque recoge el espíritu de su origen ancestral basada en su cosmovisión y su trayectoria con innovación a través de los tiempos. Claro que ha cambiado a través de los tiempos y ahora, ¿qué ocurre? Que mezclan la medicina tradicional con la medicina convencional. Entonces, bueno, volviendo antes de pasar al pueblo afroecuatoriano, y bueno, también se refiere a él y igualmente al montubio, los rituales que hacen los chamanes, los distintos chamanes, se basan sobre todo en el conocimiento de las plantas naturales y en una serie de rituales para las distintas enfermedades que ellos denominan enfermedades del alma o enfermedades del campo, como es el mal aire, mal viento, el espanto. Bueno, hay algunas. Entonces eso tendrá usted que investigar también un poquito. Y que tiene una serie de síntomas, que tiene causas y que se cura a través de esas, sobre todo de limpias con hierba, con huevo, con cuy, con distintas, o sea, son rituales que se hacen con distintos elementos, ¿no? También, en general, la medicina tradicional considera que hay enfermedades
calientes y enfermedades frías. Enfermedades que se curan, las calientes se curan con plantas frías y las enfermedades frías se curan con plantas calientes. Entonces hay también eso, esa, digamos, consideración, y eso también usted tendría que investigar algo. Bueno, la medicina del pueblo afroecuatoriano pues es una mezcolanza porque es heredera de los saberes de conocimiento de la medicina ancestral tradicional de África, caracterizada por la espiritualidad profunda relacionada con la naturaleza. Y esta medicina fue perseguida y satanizada porque se creía que era magia negra, ¿no? Pero mire ustedes que todavía en Brasil y en Haití se practica. En Ecuador y en otros países de América Latina ya se ha perdido, pero porque adoptaron casi todos los afrodescendientes, adoptaron la religión católica. Entonces, ¿ahora qué pasa? Que los afrodescendientes pues mezclan los conocimientos de su medicina también con la religión. De alguna manera han cambiado la religión original por la religión católica. Aquí dice que a pesar de su condición de esclavitud, segregación racial y la extinción de sus raíces, el pueblo afro ha logrado mantener sus orígenes ancestrales en hechos culturales impuestos como el catolicismo, por la similitud de la lógica y los principios filosóficos y terapéuticos practicados, la medicina ancestral tradicional de las nacionalidades y pueblos indígenas, recreando las prácticas, saberes, sentires de la medicina ancestral de África combinada con la de América. Yo creo que no tanto la de África, porque de África me parece a mí que olvidaron mucho, pero en cambio el pueblo afrodescendiente también ha asimilado todos los conocimientos de los indígenas y también de los mestizos, obviamente. Por su funcionalidad, el pueblo afroecuatoriano continúa con sus prácticas de la medicina ancestral, con ingredientes de la medicina indígena, como decía, así como prácticas religiosas católicas que invocan las deidades de su espiritualidad ancestral africana. Y los hombres y mujeres de sabiduría de las nacionalidades, de los pueblos afroecuatorianos son remediero, remediera o curandero, curandera, así se les llama, ¿no? Y la montubia, el pueblo montubio tiene sus orígenes en la colonia y surge como una lucha de resistencia identitaria de los pueblos indígenas, negros y mulatos y zambo contra el coloniaje español. El pueblo montubio, en su fusión étnica, espiritual, cultural, económica y social, también ha tomado lo mejor de las tradiciones y saberes indígena, afro, español y con todo el mestizaje que tiene el pueblo montubio, ¿no? La medicina del pueblo montubio es ancestral tradicional por cuanto recoge prácticas y saberes medicinales de la cultura africana e indígena de la costa ecuatoriana. Al mismo tiempo, asume la identidad espiritual cristiano-católica como resultado de una práctica medicinal muy original que recoge y sintetiza el conocimiento de dos matrices culturales. Pasa muy parecido a la afrodescendiente. Al igual que los hombres y mujeres de sabiduría de las nacionalidades indígenas y los pueblos afroecuatorianos, los montubios tienen su propia definición en castellano para denominar a los practicantes de su medicina ancestral, que son maestro curandero o maestra curandera. Esos son los montubios, llaman así a sus hombres y mujeres de sabiduría. Y mire usted la foto, qué curiosa, que es una indígena que le está limpiando una mujer montubia. Y está utilizando un ritual que a la indígena pues realmente pues no le extraña porque es parecido a lo que ellos creen también, ¿no? Entonces es curiosa la foto porque hay esa mezcla
que en definitiva, bueno, esa mezcla pues es el Ecuador. ¿Y qué es la partería ancestral? La partería ancestral pues es la partería que han practicado todas las comunidades, nacionalidades y pueblos, pero sobre todo las nacionalidades. Y bueno, hay algunas prácticas ancestrales del ritual del parto, como por ejemplo el cordón umbilical cortado se coloca en un lugar en donde llegue el humo del fogón para su desecación. Para recuperar la fuerza espiritual se realiza baño con pétalos de flores rojas o rosadas. El agua caliente cura las enfermedades del frío, como estábamos viendo. La placenta es utilizada en el ritual de la familiarización. ¿Eso qué es? Eso es un poco como el sentido maternal, la llegada del niño y la incorporación a la familia, ¿no? Con una rama de chica se le azota suavemente al recién nacido, aconsejando que no sea andariego, sino hogareño. Y la placenta es enterrada junto al fogón en el filo del patio para que la madre nunca pierda el sentimiento del calor maternal por sus hijos. También, bueno, yo hace muchos años hice un estudio de esas prácticas del embarazo parto puerperio y en el noroccidente Pichincha algunas personas decían que la placenta es enterrada junto al fogón para que la madre no tenga entuertos, no tenga los dolores después del parto, ¿no? O sea, las contracciones para ir devolviendo la funcionalidad al útero, ¿no? Y también expulsando todos los restos del parto. Bueno, eso me decían que también se hace así, y si se entierra, pues ya la mujer no tiene esos entuertos. ¿Qué es la partería ancestral? En el mundo quichua andino-amazónico, la pacarina es la ritualización del nacimiento como un acontecimiento profundamente espiritual. El nacimiento es un evento del ciclo vital de gran trascendencia, pues une a la familia y a la comunidad en una actitud de festejo y agradecimiento espiritual de los humanos a la naturaleza, a los ancestros y divinidades. Entonces es considerado, por eso las mujeres, las parteras son muy apreciadas en las comunidades. La partería ancestral es parte de una milenaria tradición y de una larga lucha social liderada por las organizaciones de los pueblos y nacionalidades que ha implicado movilizaciones y gestiones para su reconocimiento, hasta que finalmente se han expresado como parte de los derechos colectivos en la Constitución de la República del Ecuador. Los pueblos y nacionalidades del Ecuador consideran a la partera ancestral una persona especial escogida para salvar vidas y reconocida en su vida espiritual de la comunidad. Lo que hemos dicho, ¿verdad? ¿Y cómo se reconoce el Ministerio de Salud Pública, el sistema de salud esto? Dice que el reconocimiento del rol de las parteras en el Sistema Nacional de Salud es una alianza público-comunitaria de carácter plurinacional e intercultural que contribuye a garantizar la participación de varios actores en el ejercicio de los derechos de la vida sexual y reproductiva de las mujeres. Entonces, ¿qué ocurre? Que a muchas parteras que son ancestrales, el Ministerio de Salud Pública les ha capacitado, les ha dotado de algún material, sobre todo porque usted sabe que hace algunos años, pues muchos recién nacidos, sobre todo en las zonas rurales del Ecuador, morían por tétanos del cordón, por la atención deficiente del parto, porque pinzaban el cordón con cualquier cosa, y eso pues, bueno, con el desarrollo del Ecuador también eso ha ido desapareciendo un poco, pero estas capacitaciones pues hacen que las mujeres sigan con sus costumbres ancestrales, pero además pues tengan costumbres de asepsia y antisepsia, incluso de poder identificar complicaciones, de saber que esas complicaciones se pueden solucionar si acuden rápidamente a los hospitales, etcétera, etcétera.
Bueno, entonces hay ya un manual para la articulación de prácticas y saberes de parteras ancestrales en el Sistema Nacional de Salud, que este manual fue publicado en el 2015. Y el objetivo es establecer mecanismos de articulación, práctica y saberes de las parteras en el Sistema Nacional de Salud para contribuir al mejoramiento de la salud materna y natal de los pueblos y nacionalidades del Ecuador en el marco del modelo de atención integrada de salud familiar, comunitario e intercultural, que así se llama el MAIS. Entonces, esa integración, yo creo que la mayor integración ha sido a través de las parteras, porque otras, por ejemplo, de medicina tradicional nos han integrado. Bueno, puede que en alguna provincia haya algo de integración, pero más que nada son las parteras las que han logrado integrarse al Ministerio de Salud Pública, ya con un manual y ya con algunas capacitaciones y hay seguimiento. Las parteras pueden ir a los centros de salud, incluso a informar qué es lo que está pasando. Entonces, realmente, pues esto sí funciona. Y obviamente el Ministerio de Salud respeta todas las prácticas tradicionales. En conclusión, el Ecuador es un país plurinacional e intercultural que reconoce la sabiduría de las nacionalidades y pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios. Y el Ministerio de Salud Pública y la Dirección Nacional de Salud Intercultural define las prácticas, saberes, sentir y conocimientos medicinales como sistema de medicina ancestral, tradicional, y a sus practicantes como hombres y mujeres de sabiduría. Entonces, esto sería todo. Es un preámbulo, una introducción. Entonces, usted tendría que ya matizar más cosas, buscar, profundizar un poco en los rituales, en esas enfermedades del campo, mal aire, mal viento, todo eso. Un poco las plantas que son para el frío, para las enfermedades por frío, las enfermedades por calor, los chamanes, cómo hacen las limpias, etcétera, etcétera. Eso ya usted investigará y nos expondrá. ¿Ok? Bueno, no viene el compañero, vamos a seguir. Vamos a seguir exponiendo su parte. De todas maneras, esto se está grabando, entonces, si él quiere, pues puede entrar en el aula virtual y puede ver la grabación. Entonces vamos a ver. Listo, doctor, igual yo la aviso con tiempo. Sí, porque más que nada esto es como, es importante porque incluso está la normativa del Ministerio de Salud Pública respecto a la medicina alternativa y complementaria. Entonces es importante que él revise este material antes de ponerse a buscar todo lo que tiene que buscar para su exposición. Bueno, vamos a compartir pantalla. Medicina alternativa y complementaria. Bueno, la OMS pues, ha estado muy preocupada. O sea, podríamos pensar que la medicina alternativa y complementaria pues, es solo cuestión de, y tradicional también, es solo cuestión de eso de las culturas, etcétera. Pero no, pues la medicina convencional y los organismos que son los que dictan las políticas a nivel de todo el mundo, los que aconsejan a los gobiernos, pues también elabora estrategias sobre ese tipo de medicina. Y bueno, ya ha elaborado otras estrategias, va evaluando, y esta última, que es la del 2014-2023, que es para 10 años, pues se basó en la que hubo del 2002 al 2005. Entonces, esto está vigente, fue una publicación del 2013 y está vigente hasta ahora. Y bueno, ¿qué dice esa estrategia de la OMS sobre la medicina tradicional complementaria?
Dice que en todo el mundo la medicina tradicional es un pilar principal de la prestación de servicios de salud o su complemento. Sobre todo en países, mire, en China, por ejemplo, en medicina tradicional, la acupuntura es algo, bueno, para nosotros es medicina alternativa, para ellos es tradicional. La practican millones de chinos. En África se practica la medicina tradicional, en América Latina, nuestros indígenas y nuestros mestizos, o sea, se sigue practicando la medicina tradicional, alternativa y complementaria. Incluso los países desarrollados, ha habido un incremento importante de medicina alternativa y complementaria, sobre todo acupuntura. Bueno, ya veremos los tipos que son, pero homeopatía, acupuntura, mosibustión y otras más, y otras terapias alternativas, porque todas ellas pues ven al individuo de una manera integral, buscan restablecer el equilibrio de la persona, y entonces hay un trato distinto. En realidad, pues nuestra medicina occidental a veces está como deshumanizada. Bueno, no digo que siempre, pero hay una parte de deshumanización por todo, por el sistema mismo, por la prisa, porque a veces se pide un número al IES, te lo dan en 3 meses, porque cuando vas, a lo mejor el médico te revisa rápidamente, no hay esa confianza, no hay ese acercamiento, esa empatía, sino que rápidamente te revisa, a veces ni siquiera te revisa, te hace una exploración física, sino que te manda cualquier cosa o ya directamente al especialista. Bueno, en definitiva, por múltiples razones hay un poco de deshumanización. Entonces, muchas personas, como digo, muchas personas del primer mundo, de Europa, de Estados Unidos, prefieren esa medicina alternativa. Entonces, bueno, es una realidad de que está ahí, se practica, tanto la tradicional como la alternativa es una realidad. ¿Y qué dice? Que la OMS lo que dice que la medicina tradicional, alternativa y complementaria debe ser de calidad, debe tener seguridad y eficacia. De calidad, o sea, que todos los saberes y conocimientos estén basados. Bueno, sean probatorios es difícil porque no hay pocos estudios científicos, pero al menos que sean basados en la tradición y sean comprobados. Aquí en el Ecuador las tradiciones no están escritas. Todo lo que saben los indígenas, todo lo que saben, se han ido transmitiendo de padres a hijos, y lo que la OMS dice es que hay que empezar a escribir, hay que empezar a documentar todo eso, y hay que hacer más investigación al respecto para que haya una mejor calidad. Seguridad, obviamente, que dé más beneficio que riesgos. Y eso es importante porque no solo pues por tratar a las personas con hierbita, que entre paréntesis pueden ser inocuas, no pasa nada. Pues sí, porque si no se saben las dosis, si no se saben para qué sirven, pues puede tener algunos efectos adversos, o también algunos ejercicios de manipulación, de criopraxis. Si no se sabe hacer, pues puede causar más daño que beneficio. Entonces, la OMS dice que tiene que haber seguridad y eficacia. La eficacia, como usted sabe, es cumplir el objetivo para lo que está determinado algo. Por ejemplo, si yo me aplico una terapia para un dolor de pierna, pues efectivamente esa terapia me tendría que mejorar esa dolencia de pierna que yo tengo, ¿no? Entonces esa es la eficacia. Entonces la OMS dice que muy bien, que la medicina tradicional, alternativa y complementaria tiene que ser accesible a la población, tiene que utilizarse sobre todo en los países donde la gente es más pobre, no puede acceder a médicos convencionales, pero tiene que garantizar calidad, seguridad y eficacia. Y
También lo ideal es que haya una integración, de todas esas medicinas en los sistemas de salud, y que los usuarios del sistema de salud tengan acceso a esta medicina de manera segura, respetuosa, asequible y efectiva. Y los fines de esta estrategia, pues, es prestar apoyo a los Estados miembros para que no solo exista la medicina, el sistema de salud, diríamos convencional o occidental, ¿no? Sino que también haya una contribución de la medicina alternativa y complementaria para apoyar este sistema de salud, que a veces es incompleto, a veces no llega a todos los sitios, sobre todo a zonas rurales, a zonas lejanas, y también que esté acorde con las culturas de los países, ¿no? Y también que preconice eso diríamos, el servicio de salud, que se centre en las personas, que estén centrados en las personas, de tal manera que esté más humanizado. Y como hemos dicho anteriormente, que sea promover la utilización segura, eficaz de la medicina tradicional alternativa y complementaria mediante la reglamentación, mediante normas, leyes, reglas tanto para los productos como las prácticas, como los profesionales. Y como objetivo tiene esta estrategia de la OMS integrar la medicina tradicional a los sistemas nacionales de salud mediante la aplicación de políticas y programas nacionales, promover, como ya nos cansamos de decir, la seguridad, eficacia y calidad, haciendo investigación, mejorando los conocimientos y también poniendo normas para que haya un seguimiento y un monitoreo de quien practica esa medicina. Mejorar el acceso, la disponibilidad y asequibilidad de la medicina tradicional, alternativa y complementaria a toda la población, y propugnar el uso racional en los profesionales y en los usuarios. ¿Qué es el uso racional? Que bueno, las medicinas o todas las terapias o todas las medicinas tienen ciertos límites. Entonces hay que enseñar a los usuarios y a los profesionales también, a los terapistas y a los médicos que utilizan esas medicinas, que la medicina alternativa, complementaria y tradicional tiene ciertos límites ante ciertas enfermedades, y en un momento dado pues hay que recurrir a otros tratamientos o a otras terapias que están completamente demostradas científicamente, como por ejemplo si hay cáncer, pues las terapias, las quimioterapias y todo lo demás, porque a veces si no se propugna ese uso racional, pues pueden estar tomando esa medicina tradicional y ya puede llegar demasiado tarde para hacer tratamientos correctos con la medicina convencional. Entonces, para los usuarios, pues hay que darle información, darle educación para la salud, para que sepan, bueno, y respeten, porque eso todo es respetando la cultura, ¿no? Pero que también viendo que hay una serie de límites, ¿no? Entonces, medir los riesgos-beneficios, por lo que hemos dicho, porque no por ser medicina tradicional, alternativa y complementaria es inocua, hay muchas que pueden causar graves daños por acción o por omisión, entonces hay que ver esos riesgos. Y los riesgos identificados son utilización de productos de mala calidad, adulterados o falsificados, y eso lo vemos todos los días en la cantidad de tiendas, en los mercados, que hay una cantidad de productos que no tienen ningún control de calidad, ningún control sanitario, pero que son muy consumidos por la población. Practicantes no calificados,
personas que se dedican, por ganar algo de dinero, se dedican a hacer medicina tradicional, medicina complementaria, sin tener ni idea de cómo hacerla, y nadie le dice nada, aunque ya aquí en el país sí hay normas y reglamentos, que lo vamos a ver ahora. Diagnósticos equivocados o diagnósticos tardíos, como hemos dicho antes, o falta de utilización de tratamientos convencionales eficaces. Exposición a información engañosa o poco fiable, porque dicen, ahí esta es la panacea, esta hierbita, te curan todo. Entonces, es lo que hablábamos del uso racional de esta medicina. Y, bueno, eventos adversos directos y efectos secundarios o interacciones terapéuticas no deseadas, también hay que tener cuidado. Esto se da en todo tipo de medicina, tanto en la tradicional como en la occidental, pero no hay que dejarlo al lado. Entonces siempre se ha manejado esta medicina un poco al margen de la ciencia convencional, pero la OMS lo que quiere es que se acerque un poco más a la ciencia sin perder toda la tradición que se tiene, ¿no? Y veamos que la definición de estas medicinas. La medicina ancestral o tradicional es el conjunto de conocimientos y prácticas ancestrales de las nacionalidades, pueblos, comunidades indígenas, mestizas y afrodescendientes, que a lo largo del tiempo han constituido un saber específico, mantenido y difundido en un contexto cultural de interrelación de elementos naturales, éticos, espirituales, mentales, y la ejercen hombres y mujeres de sabiduría. Hemos dicho que efectivamente es una medicina que sirve para el cuerpo y para el alma, incluso para la relación con la naturaleza y la relación con la familia y con la comunidad. La medicina alternativa complementaria alude a un amplio conjunto de prácticas que no forman parte de la tradición ni forman parte de la medicina convencional. En el Ecuador, las medicinas alternativas ejercidas por profesionales médicos con título de cuarto nivel y reconocida en el CNSI y en el Ministerio de Salud Pública son la acupuntura, la mosibustión, y la homeopatía. Esto es un acuerdo ministerial 5001 que está en vigencia hasta este momento. Entonces, la medicina alternativa hay dos tipos. Uno que son medicina alternativa o médicos alternativos, que son médicos convencionales, como puede ser cualquiera, pero que ha hecho su título de cuarto nivel. Y están las terapias alternativas, que también requieren el permiso emitido por la Autoridad Sanitaria Nacional con otro acuerdo ministerial. Y después está la medicina convencional, occidental o alopática, que busca prevenir, tratar o curar las enfermedades mediante apoyos tecnológicos, fármacos y cirugía. Se basa en el principio de que las enfermedades tienen factores causales y estandariza los tratamientos para recuperar la salud. Y obviamente se cura el síntoma con un medicamento que, diríamos, contrario a ese síntoma, ¿no? En contraposición a lo que es la homeopatía. Como les decía, pues el Ministerio de Salud Pública tiene una Dirección Nacional de Salud Intercultural, donde se programan todas las políticas, todos los planes, se articula estas medicinas con el Sistema Nacional de Salud. Y también como función tiene monitorear el cumplimiento de las normativas, pero yo creo que eso no se hace. Prácticamente, porque se ve claramente que esto está comenzando, o sea, yo creo que desde el 2016, 15-16, están comenzando, precisamente por estas estrategias de la OMS que tuvo que adoptar el país, están comenzando a reglamentar, a querer integrar, etcétera, etcétera, pero monitoreo, usted sabe que ni siquiera hay monitoreo para la medicina convencional, peor para la medicina alternativa complementaria. Sería lo ideal, porque realmente hay muchos charlatanes por ahí sueltos que a veces
está perjudicando a las personas y engañando a las personas. También sale todo esto en la Ley Orgánica de Salud, en el artículo 192, exactamente igual, de la medicina alternativa y de las terapias alternativas. O sea, que quiere decir que no es algo suelto, sino que es algo desde la Constitución, ya baja al Código de Salud y después a los acuerdos ministeriales que ya reglamentan más detenidamente esa situación. Entonces, el acuerdo ministerial 5001, que hemos dicho que es el que reconoce al médico alternativo como un profesional médico con título de cuarto nivel de la especialidad, que yo creo que eso no sé dónde lo hacen, pero deben hacerlo fuera, ¿no? Y este acuerdo, pues, es un reglamento que regula el ejercicio de estos profesionales. Bueno, aquí está una definición de estas 3 especialidades que son las que tienen los médicos de cuarto nivel. Acupuntura, que es una rama de la medicina china, tradicional china, que consiste en la estimulación de puntos específicos en el cuerpo mediante una variedad de técnicas. Su finalidad es regular la energía corporal conducente a mantener o recuperar la salud, porque también se basa en que el cuerpo tiene que estar en equilibrio y la enfermedad es que hay un desequilibrio en ciertas zonas del cuerpo. Y eso se va curando a través de esa estimulación en puntos específicos con pequeñas agujas. La moxibustión es parecida a la acupuntura, pero se utiliza una estimulación con artemisa, que es una plantita, y se hace a través de una moxa, que puede ser como una especie de cigarrillo, o calentando esa plantita en conos o en ciertos, diríamos, aplicadores, y que se pone también en puntos en los mismos puntos de la acupuntura, porque también proviene de la medicina tradicional china. Y la homeopatía, pues, es una rama de la medicina alternativa que se basa en la aplicación de medicamentos a dosis infinitesimales, basado en el conocimiento exacto de la similitud entre medicamento y enfermedad. Bueno, aquí o sea, lo que enferma es lo que cura también, pero a dosis infinitesimales. Eso se basa en este principio de similitud, pero habrá que ver y habrá que investigar si eso existe o no existe, esa similitud tiene una evidencia científica o no. Bueno, esto es las medicinas alternativas. En el acuerdo 37, pues son las terapias alternativas. Las terapias alternativas son de tres tipos. Igualmente, todas estas terapias sirven para equilibrar el organismo en todos los aspectos, físico, mental o espiritual. Y hay 3 tipos: las terapias integrales o completas, las terapias de manipulación basada en el cuerpo y las prácticas de bienestar de la salud. Las terapias integrales o completas, pues es un sistema que pretende eso, restablecer el equilibrio. Las de manipulación y basada en el cuerpo se basan en la manipulación de tejidos blandos del cuerpo para hacer ejercicios o ciertos movimientos para tratar ciertas dolencias. Y las prácticas de bienestar de la salud, pues son básicamente prácticas más inocuas que tienen como objetivo el bienestar o confort del usuario. ¿Cuáles son estas? Bueno, en las terapias integrales, pues hay terapias naturales, medicina andina, terapia reiki, naturopatía, desarrollo humano y gestal y procesos creativos. En las terapias de manipulación y basada en el cuerpo está la quiropraxia, la osteopatía y la digitopresión. Y en las prácticas de bienestar de la salud, pues hay algunas, como el reiki, que es solo el ejercicio, porque la terapia integral es la terapia reiki que es completa. Aquí en las prácticas de bienestar de la salud, el reiki es solo el ejercicio, biomagnetismo, masaje terapia, reflexología, shiatsu, yoga, terapias florales, qigong y tai chi. Entonces, estas son las que están vigentes en la actualidad por el Ministerio de Salud Pública. Y las 2 primeras, las completas y las de manipulación y basada en el cuerpo,
tienen los practicantes, los terapistas alternativos que hacen estas terapias, tienen que demostrar certificados o cursos de 3.200 horas, o sea, prácticamente como una especialidad, como unos 2 años o 3, depende de las horas de los cursos que hagan, pero es bastante importante. En cambio, las prácticas de bienestar y la salud, pues solo también tienen que responder con un certificado con diploma, pero de 200 horas. Y tienen todos que estar inscritos en el Ministerio de Salud con una serie de documentación para poder ejercer. Esto yo creo que, bueno, se está cumpliendo, diríamos, a medias, porque en la práctica, pues hay muchas personas, como decía antes, que están haciendo estas terapias, pero no tienen ningún aval del Ministerio de Salud Pública. Bueno, esto sería todo. Estos serían los 2 temas que se van a exponer el próximo día. Usted ya quedaría con el tema de la medicina tradicional del Ecuador y su compañero pues estaría con la medicina alternativa y complementaria. Entonces, preparen, yo ya les voy a mandar, les voy a subir al aula virtual lo que tienen que hacer, en qué aspecto tienen ustedes que mirar. Como ustedes son 2, pues no se puede profundizar mucho en cada una de esas. En el caso de las terapias alternativas, no profundizar en todas, sino verla de manera general, pero de cualquier manera, pues implica una investigación. ¿Ok? Bueno, no sé si hay alguna pregunta antes de finalizar. Doctora, entonces los temas serían como conceptos más o menos superficiales. Claro, pero lo de usted yo ya le he dicho. Más que nada, en qué se basa, o sea, ver un poquito toda la espiritualidad, la cosmovisión. Después, cómo son los chamanes. Yo les voy a poner ya eso en el aula para que ustedes sepan más o menos, pero ya les digo, como es bastante tema, tampoco pueden ustedes profundizar muchísimo. Entonces también qué tipo de enfermedades son las típicas, mal aire, mal viento, espanto, etcétera. Esas plantitas frías y calientes, para las enfermedades de frío y calor, y ese ritual, el ritual de las limpias, como se hace habitualmente, ¿no? Entonces, eso sería lo que usted tendría que hacer. Listo, doctora. En general, ¿verdad? Y su compañero algo parecido, pero claro, la alternativa es un poquito más amplia porque hay muchas terapias alternativas, pero tampoco tiene que profundizar mucho, sino lo interesante también es ver, o sea, tener un ojo crítico con esto de las terapias de la medicina alternativa, es ver qué riesgos hay, si hay evidencia científica o no hay, y un poco pues para qué se aplica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, resumido, porque tienen que hacer ustedes solo esas 2 presentaciones. ¿De acuerdo? Listo, doctora. Bueno, entonces yo voy a pasar el video ya editado al aula. Avísele usted a su compañero para que lo pueda revisar. Más que nada para que le sea más fácil hacer su tarea, ¿no? Su exposición. Y entonces nos veríamos el próximo día. Empezaremos por usted. ¿Ok? Listo, doctora, así quedamos entonces. Y ahí sería la última actividad, que creo que, a ver, voy a repasar, por si acaso me estoy equivocando, espérese un minuto, para ver que no hay otra actividad, excepto el examen, obviamente. Sí, ya solo esa exposición y el examen. La exposición vale 2 puntos,
cada uno al promedio y el examen vale 3. Bueno, entonces ha sido un gusto y por favor preparen algo bonito porque el tema es simpático, el tema sí es un tema que es actual porque esto es una realidad en el Ecuador, tanto la medicina tradicional como la alternativa complementaria. Bueno, que pase bien, cuídese mucho. Cuídese, doctora, buen día. Buen día.